vamos a Levítico. Sí, ha sido un poquito largo, pero pues vamos aprendiendo, vamos conociendo, como hemos estudiado a las leyes de Dios, las leyes que Dios pone al pueblo de Israel, que ya no son leyes ceremoniales, leyes civiles, y que ya no aplican para nosotros, mas sin embargo Dios es el... Ahí está ya. Ahí está. Sí. Ahí está. Muy bien. Entonces, Levítico 25, vamos a leer el 10 y 11, que fue el que estudiamos la semana pasada. Estamos en el Levítico, en el estudio Levítico, estudio secuencial, ya vamos casi a acabar. Levítico 25, 10 y 11, dice así: y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. El año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo, santo será a vosotros, el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión, y cuando vendiereis algo a vuestro prójimo y compráis hermano de vuestro prójimo, versículo 14, no engañe ninguno a su hermano. Muy bien, hablamos precisamente de la palabra jubileo, donde viene júbilo, pero es un año de jubileo, es el año donde se va a regresar todo, ¿sí? Se va a regresar a aquel que se ha empobrecido, y que se ha empobrecido porque ha sido negligente, en cierta manera ha sido negligente, o a la misma vez ha pasado alguna desgracia, alguna calamidad y ha perdido su tierra. Vamos a ver dónde nos quedamos. Levítico 25, versículo 23-24. Son las leyes de compra y venta referente al jubileo, ¿sí? Entonces vamos a usar un término, el término es redentor, es un redentor que habla precisamente en el jubileo, y esto apunta y nos habla de Jesucristo, ¿sí? Entonces vamos a ver que habla de esa doctrina, pero habla mucho de la mayordomía, y ya dijimos que es mayordomía, es que nada es de nosotros, a todos de Dios, y que nosotros tenemos que administrar y tenemos que tener cuidado de todo eso. Entonces aquí vamos a hablar de la tierra, pero en sí, pues todo es de Dios, y todo lo que Él nos ha entregado, pues todo viene de Él, y eso es lo que tenemos nosotros que cuidar y tenemos que administrar. Vamos a ver qué es lo que dice aquí en el 23 y 24. ¿Lo tenemos ahí? Dice así: la tierra, dice, no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. Muy bien, vamos a ver esto. Dice, versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad. O sea, esto no es, si hay alguien del pueblo de Israel que se ha empobrecido, o sea, como Dios, o sea, Dios no se olvida del pobre, una vez más, y Él dice, si alguien se ha empobrecido y su tierra Él la vende, no es a perpetuidad. ¿Cuándo se le tiene que regresar? Cuando es el día del jubileo. Partiendo de esto, dice, porque la tierra mía es. Entonces todo el pueblo de Israel tiene que administrar esa tierra. El pueblo de Israel tiene que administrar la tierra partiendo de que solamente ellos son mayordomos y todo es de Dios. Así nosotros, a todo lo que Él nos ha dado, dije, esas son leyes, las que está aplicando para Israel, nosotros tenemos que entender esto, a que solamente somos mayordomos. El Nuevo Testamento nos habla de mayordomía, que es precisamente que nada es de nosotros, todo es de Dios, todo lo que tenemos es de Dios, y que nosotros solamente somos administrados. Entonces aquí dice, bueno, yo no tengo una tierra, sí, pero tenemos un matrimonio, tenemos una vida, tenemos un llamado, tenemos un ministerio, tenemos hijos, tenemos un trabajo, y todo eso, lo que Dios nos ha dado, pues tenemos que ser buenos administradores, tenemos que entrar en el orden de Dios, tenemos que entrar en la disciplina de Dios. A los israelitas a lo mejor ellos dicen, bueno, pues a lo mejor a mí no me agrada tanto estar muy sujeto a esas leyes, mas sin embargo, si ellos no se sujetan a esas leyes, pues a ellos les va a ir mal, ¿sí? Entonces vamos a leer esto partiendo de que Dios quiere bendecirlos a todos
todo el pueblo de Israel, quiere bendecirlos y quiere que ellos lleven a cabo todas esas leyes. Entonces, tenemos que partir de algo, ¿sí? De que todo es de Dios y nada es de nosotros. Entonces, aplica para los israelitas, pero también aplica para nosotros, ¿sí? Porque son leyes que Dios le está dando al pueblo de Israel, están saliendo de Egipto y ellos tienen que ser cuidadosos con todo lo que Dios les ha dado a ellos. Versículo 24 dice así. En el 23 primeramente dice que la tierra no se venderá a perpetuidad. Ellos van a recuperar la tierra. Alguien preguntará, bueno, entonces si yo empobrecí, yo tengo mi tierra y se la vendo a mi hermano israelita, por ejemplo, según lo que estamos estudiando, ¿qué sucede entonces? El que me la compró, cuando llegue el año del jubileo, me la va a regresar, y él, ¿qué ganó o qué perdió? Porque parece ser como que perdió, porque yo sí obtuve dinero, sí, pero cuando ya llegue el año del jubileo, yo voy y le digo, ¿sabes qué? Dame la tierra. Y él va a decir, bueno, muy bien, pues aquí está tu tierra. Y si nos ponemos a pensar, digo, bueno, y entonces él perdió, porque él soltó dinero. Bueno, lo que hemos estado estudiando es, y lo que hemos estado leyendo es, yo le doy la tierra a él. Sí, llegó un momento dado que yo con mi tierra, sí, fui negligente, no, me empobrecí, ya no tengo dinero, no tengo para comer. Entonces, partiendo de eso, todo es de Dios, y Dios les dice a ellos, yo no quiero que los ricos abusen de los pobres. Entonces, vamos a entender esto en el sentido y pedirle a Dios sabiduría, porque de aquí nosotros vamos a aprender precisamente algo con referente a la pobreza, ¿sí? Usando el contexto fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, porque ¿qué está haciendo Dios con el pueblo de Israel? ¿Sí? Con el que se queda pobre. ¿Qué está haciendo Dios? Que no pierda su autosuficiencia, dijimos. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios dice, regresa de la tierra. Pero todo el tiempo que el otro tuvo la tierra, todo lo que se produzca, todo su dinero, todo lo que produzca la tierra va a ser de aquel que compró la tierra. Entonces, ¿qué sucede? Cuando sea el jubileo, yo vengo y digo, dame la tierra. Pero ¿qué aprovechó él? ¿Qué aprovechó todo ese tiempo? Todo lo que produjo la tierra. Entonces, dice el Señor en el versículo 23, la tierra no se venderá a perpetuidad, sino es una manera de que aquel que se ha empobrecido, fíjense, aquel que se ha empobrecido vaya y entregue la tierra. Ahora vamos a ver que va a haber un momento dado que Dios dice, muy bien, hay gente que aún cuando fue y vendió la tierra y ese dinero aún no le ayudó para nada, entonces Dios usa un sistema aún para aquel que se le dio el dinero y quedó igual. Vamos a seguir leyendo. Versículo 23 dice, pues vosotros sois ¿qué? Forasteros y extranjeros sois para conmigo. Vamos a ver estas dos palabras, fíjense. La palabra primera es forasteros, es una palabra hebrea, es una palabra de ajer. ¿Qué significa esta palabra? Significa peregrino y significa un invitado. Y la otra palabra de extranjero, porque dice, ustedes son forasteros y extranjeros. La palabra extranjero significa huésped, es una palabra hebrea, tosab, que significa huésped y residente. ¿Por qué le digo esto? Porque esto nos da más luz de lo que Dios quiere enseñarles a ellos. Dios les está diciendo, nada, imagínense, es como si Dios le dice, mira, aquí está tu tierra, pero nada es tuyo. No es como una humillación, no, al contrario, fíjense, le dice, tú eres un forastero y eres un extranjero. Entonces alguien dirá, entonces ¿para qué me lo das? Si yo soy un extranjero, yo soy un peregrino. Sí, pero les dije que la palabra forastero significa peregrino, significa invitado. ¿Qué connotación tiene esto? Cuando una persona llega a una ciudad, ellos entienden esto, lo que Dios les está diciendo, porque cuando una persona llega a una ciudad y él no tiene dónde quedarse, él va a buscar precisamente dónde habitar, dónde recostar, dónde descansar. Entonces él es un huésped, él es un extranjero, es un huésped, es un residente. ¿Y qué pasa cuando una persona llega a un lugar como un huésped? ¿Cómo lo tratan? Pues bien, ¿verdad? Porque es un huésped. Entonces Dios le dice, tú eres un forastero, tú eres un extranjero. Entonces no es de que, ¿por qué me humillas así? Me das la tierra,
y me tratas como un forastero, como un extranjero. No, lo que Dios le está diciendo es, nada es tuyo, todo es mío, pero yo tendré cuidado de ti. O sea, es lo que Dios le está diciendo a ellos. Es como nosotros ahorita nosotros decimos, bueno, entonces nada nuestro, no, pero tú ten lo que Dios te dé, tú cuídalo. Dios te dio algo, cuídalo, administralo. Nada es tuyo, Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos. Eso que Dios te ha dado, cuídalo, administralo. Porque un día Dios nos pedirá cuenta de eso. Entonces dirá, bueno, entonces nada, yo diré, entonces nada es mío. No, pero Dios me está diciendo, no, nada es tuyo, pero yo tendré cuidado de ti, nada te faltará. Dios me llamó, estoy aquí, me pongo de ejemplo, estoy compartiendo la palabra. Si Dios me dice, bueno, a ver, Dios me llamó, ¿dónde voy a predicar? Dios nos da este lugar. ¿Qué voy a hacer yo? Ser fiel a ese llamado. No hablo de perfección, hablo de la fidelidad que yo debo de tener en el llamado que Dios hace en nuestra vida. Hoy es día discipulado. ¿Qué hicieron ustedes? Dejaron de hacer lo que dejaron de hacer. ¿Por qué? Porque Dios les estaba haciendo un llamado. Hoy es jueves, hoy es discipulado. Obedezcan, sean obedientes. Entonces ustedes lo que hacen es, vienen, si no se les cobra, no se les pide diezmos, no se les pide ofrendas. Bueno, lo que yo tengo, pues yo lo invierto, ¿sí? Lo invierto, pago un taxi o pago un camión, me voy caminando. Y ustedes están obedeciendo el llamado y están siendo fieles a lo que Dios les está diciendo. Entonces, nada es de nosotros, todo es de Dios. Con el llamado que Dios está haciendo en nuestras vidas, viene de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo? Pues administrarlo. El cuerpo que Dios nos dio, administrarlo, ¿sí? Es mantenerlo siempre, nuestro espíritu, nuestra alma, orando, leyendo, hoy congregándonos. Y Dios le dice al pueblo de Israel, miren, va a llegar un momento dado que ustedes se pueden empobrecer, pero ustedes vayan con su hermano y ustedes entréguenle la tierra, ellos le van a pagar. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahí? No que el rico abuse del pobre, sino que el pobre no se mantenga en una extrema pobreza y que el rico no sea un latifundista, sino que el rico a su momento dado, el que tiene más, él tiene que desprenderse de esa tierra que en su momento se le aprovechó. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Dios está apuntando precisamente esto. Ustedes son forasteros, ustedes son extranjeros, ustedes son mis huéspedes, ustedes son peregrinos, pero como huéspedes yo los voy a tratar, o sea, Él me va a cuidar, no se va a olvidar de ellos. ¿Se fijan? Entonces, aunque ellos fueron negligentes o pasaron alguna calamidad y quedaron en pobreza, Dios les está diciendo, todo ese tiempo, imagínense que pasaron 20 años antes del jubileo, y ellos ya soltaron su tierra, se les pagó, pero esos 20 años, Dios les está diciendo, tú eres un extranjero aquí, tú eres un huésped, pero quiero decirte algo, cuando llegues al año del jubileo, borrón y cuenta nueva, otra vez quedaste igual. O sea, yo nunca me voy a olvidar de ti. Entonces, mira cómo Dios estaba acordando del pobre. Vamos a seguir leyendo para seguir aprendiendo. ¿Por qué? Porque va a haber israelitas que el dinero que obtuvieron de la tierra lo van a malgastar. ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos también sido malos mayordomos? No sé si le ha pasado. ¿Sí? Y hay gente que podemos decir, oye, pero es que no completo, tú tienes un salario. Una de dos. O si la Biblia dice que el Señor es mi pastor y nada me faltará. La Biblia dice que Él es mi sustentador. Entonces, una de dos. O yo soy un mal mayordomo con lo que Dios me está dando, ¿sí? O Dios no es mi pastor ni mi proveedor. ¿Qué creen que esté pasando en las dos? ¿Cuál de las dos será? Entonces, por eso estamos hablando desde el domingo de la mayordomía, que es muy importante para Dios. Por eso Dios parte de esto. Aquí hay sabiduría. Entonces Dios le dice, nadie puede usar de nadie. El que es pobre cometió errores, ¿sí? Pero más sin embargo, cuando llegue el jubileo, se le va a regresar a la tierra. Vamos a leer el 20, ¿cuántos quedamos? 24. Ya explicamos qué es forastero y qué es extranjero. 24. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaréis rescate a la tierra. O sea, la tierra va a ser redimida. Aquí entra un término de compra-venta. Versículo 25. Dice,
cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces, ¿qué dice? Su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Entonces, cuando alguien está muy pobre, ya se empobreció, dice y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más cercano, más próximo. Aquí la palabra pariente es una palabra hebrea que habla de un redentor. Entonces, es un pariente, pero es un redentor. ¿Qué es un redentor? Es aquel que viene, que está muy próximo y que rescata lo que ellos vendieron. Es un rescatador, es un redentor. ¿Por qué? Porque él viene, ¿sí? Y paga. Vamos a ponerlo de una manera práctica. Yo me empobrecí, vendí mi tierra, que yo sé que lo puedo tener en el jubileo, pero si hay un pariente cercano a mí, vendrá y me va a decir a mí, ¿cuánto te dieron por la tierra? No, pues me dieron 1,000 pesos o 10,000 pesos. Entonces dice, muy bien, según Dios, ¿sí? En su ley, Él tiene el derecho, ¿sí? De venir y pagar por esos 10,000 pesos a aquella persona, pero el Redentor no se va a quedar con la tierra, me la va a dar a mí. Fíjense lo que dice el versículo 25. Entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiera vendido. Y cuando el hombre no tuviera rescatador y consiguiera lo suficiente para el rescate, dice, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedará al varón a quien vendió y volverá su posición. Entonces, esto es muy importante. Entonces, yo quiero que veamos unos textos, antes un texto en Primera de Reyes, pero quiero leerles el 28. Dice así, 25-28, mas si no consiguiera lo suficiente para que se la devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró. ¿Hasta cuándo? Hasta el año del jubileo. Y al jubileo saldrá y él volverá a su posesión. Entonces, si el redentor, si antes del jubileo viene, yo tengo un redentor y ese redentor viene y él paga, entonces yo tengo ese rescate, yo tengo esa tierra. Mas sin embargo, si yo no tengo a alguien que me pueda redimir, entonces ¿qué tengo que hacer yo? Esperar hasta cuándo? Hasta que sea el año del jubileo. Vamos a leer Primera de Reyes, capítulo 21, ¿sí? Como le dije, muchos se empobrecieron en la manera en que a lo mejor fueron negligentes, pasó algo, hubo un desastre o se vio obligado a vender. Como dice la palabra, Dios no quiere que nadie acuse del rico del pobre, que no había abuso, pero lo que está haciendo Dios es que el pobre también aprenda a ser un buen mayordomo, ¿sí? Entonces ya vimos el domingo, cuando Cristo agarra el rollo, dice la palabra, agarra el rollo, Él está ahí, abre el rollo y aplica la escritura, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, ¿sí? Y me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, para traer las buenas nuevas a los pobres. Entonces, ahí Jesús está hablando y aplicando el Levítico capítulo 25. Está hablando de un pobre, pero no tanto de un pobre que se ha empobrecido materialmente, sino de un pobre, sí, que está en deuda con Dios espiritualmente. Entonces Jesús es el jubileo. Esto apunta hacia alguien y apunta hacia un redentor. Jesucristo es nuestro redentor. Él fue el que pagó con nosotros con sangre. Pero fíjense, veamos esto. Primera de Reyes capítulo 25. Primera de Reyes capítulo 25, no, capítulo 22. A ver, vamos a ver 22, 20. Primera de Reyes 21, del 1 al 3. ¿Lo tenemos ahí? Dice, pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciera, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab, guárdame Jehová de que yo te dé a ti la heredad de ¿quién? De mis padres. Muy bien, ¿quién es Acab? Acab es un rey
que fue esposo de Jezabel. Nosotros conocemos a Jezabel, ¿verdad? Muy conocida Jezabel. Entonces Acab es el esposo de Jezabel, pero Acab quiere tomar ventaja sobre Nabot y le dice: véndeme tu propiedad porque está muy cerca de mi casa. O sea, Nabot no tiene necesidad. Nabot no tiene necesidad de venderle su propiedad, pero Acab quiere abusar, quiere tomar ventaja. Entonces Nabot se centra en lo que Dios le ha dado y dice: yo no te la puedo vender. Para empezar, él no tiene necesidad, pero el fundamento principal es este, versículo 3, dice: guárdame Jehová. O sea, él dice: guárdame Jehová que yo te la venda. O sea, él está diciendo: si yo te lo vendo, yo te la vendo, yo estoy infringiendo la ley. Porque él no puede venderla para empezar, porque él no está pobre. Entonces Dios le dice: yo te doy una tierra y no quiero que la vendas, al menos que te empobrezcas. Entonces no quiero que tengas un recurso, al menos que tú tengas una fuerte necesidad. ¿Sí? Entonces él dice: muy bien, yo no lo puedo hacer. Él está poniendo toda su mente precisamente en lo que Dios dice. Dios dice: solamente que tengas alguna calamidad, algún desastre o así. Lo que yo te di, en un sentido, véndelo, aunque no a perpetuidad, porque en el año del jubileo lo vas a regresar. Pero ¿qué dice Nabot? Yo no tengo por qué hacerlo, porque yo lo necesito. Porque él puede sacar ventaja de todo lo que le han heredado, mas sin embargo él dice: yo no lo voy a hacer, no tengo por qué hacerlo. Guárdame Jehová de que yo lo haga. Entonces él está pensando: yo no quiero fallarle a Dios. Estamos hablando de un redentor, ¿sí? Entonces vamos a Levítico, vamos a regresar a Levítico 25, por favor. Levítico 25. Entonces Nabot no quiere vender porque de ahí se alimenta, no tiene necesidad y aparte porque Dios se lo ha dado. Levítico 25, ya hablamos del pariente, que es el redentor, y el redentor tiene otras responsabilidades que después las vamos a ver. Entonces es el pariente más cercano, el que paga, ¿sí?, el dinero por esa deuda, y es el que tiene que pagar. Ese es el redentor. Vamos a Levítico 25, vamos a leer el versículo 29. Y Dios hace una excepción, vamos a leer en el versículo 29. Dice: el varón que vendiere casa de habitación en ciudad amurallada tendrá facultad de redimirla hasta el término de un año desde la venta. Un año será el término de poderse redimir. O sea, cuando compras en una ciudad que está amurallada, no es un terreno plano, no es una aldea, se le da un año para poderla recuperar. Ahí sí, rápido. Versículo 30. Y si no fuera rescatada dentro de un año entero, la casa que estuviera en la ciudad amurallada quedará para siempre en poder de aquel que la compró, y para sus descendientes no saldrá en el jubileo. Muy bien, vamos a explicar esto. Llega un extranjero, está un israelita, y están en una gran necesidad, pero un extranjero puede comprar la casa en una ciudad amurallada, que es diferente. Es una ciudad donde ya hay fincas. Entonces, ¿qué quiere enseñarles Dios? Porque Dios dice: si tú compras una propiedad donde está la casa amurallada, nomás te voy a dar un año para que tú la puedas obtener otra vez. Si en un año tú no pagas tu deuda, si en un año no logras juntar el dinero y recuperar la deuda, ¿sí?, tú ya no puedes recuperarla ni en el año del jubileo. Entonces te están dando un año para pagar esa deuda. ¿Qué está haciendo Dios? Dios está haciendo que esa ciudad amurallada, los que compren, muchos van a ser tentados a comprar allí, y Dios quiere que esa ciudad se fortalezca, que esa ciudad en un sentido sea más fuerte, que tenga sus propiedades. Pero todos los que están acá, que no sean amuralladas, esa es la excepción, solamente en ciudad amurallada. Pero donde no hay ciudad amurallada, ahí sí se puede recuperar, en las aldeas, todas las tierras planas donde no hay amurallada. ¿Por qué? Porque esa es la ley de Dios. Vamos a ver el versículo 31. Dice: mas las casas ¿de dónde? ¿De las dónde? De las aldeas que no tienen muro alrededor serán estimadas como los terrenos del campo, es lo que les comentaba ahorita, y esas podrán ser rescatadas y saldrán en el jubileo. Entonces esas tierras sí se pueden, se pueden otra vez obtener en el jubileo, pero donde haya muros, ahí no. Versículo, esa es la excepción. 32.
Dice, pero en cuanto a las ciudades de los levitas, aquí hay otra excepción, los levitas, los que sirven a los que están al servicio del Señor. Pero en cuanto a las ciudades de los levitas, estos podrán rescatar en cualquier tiempo las casas en las ciudades de su posesión. O sea, esa es la excepción. Los levitas sí pueden, por solamente ser los hombres o los israelitas que ministran el servicio del Señor, ellos sí tienen el derecho de obtener otra vez la propiedad, sea en aldea, terreno, o sea en una ciudad que tiene muro. Versículo 33. Y el que comprare de los levitas saldrá de la casa vendida o de la ciudad de su posesión en el jubileo, por cuanto las casas de las ciudades de los levitas son la posesión de ellos entre los hijos de Israel. Esa es la excepción. Entonces, cuando él vuelva otra vez, el levita, que en un momento dado podríamos decir, se empobreció también, o sea, eso es para todos, aplica para todos. Cuando él tenga dinero para comprar la casa, sea en aldea, o sea en una ciudad de muros o murallada, el que está ahí viviendo tiene que salir inmediatamente. Dice, mas la tierra, versículo 34, mas la tierra del ejido de sus ciudades no se venderá porque es perpetua posesión de ellos. Otra vez el Señor dice, nada de ustedes son extranjeros, son peregrinos, pero a la misma vez como huéspedes los voy a tratar, voy a tener cuidado de ustedes, nunca les va a faltar nada. 35. Cuando tu hermano empobreciera, ahora habla del hermano. Fíjense, va a llegar un momento dado que este hermano empobreció, ya vendió su tierra. ¿Qué va a pasar ahora? Dice, cuando tu hermano empobreciere y se cogiera a ti, tú lo ampararás. Como forastero y extranjero, vivirá contigo. Ahí va. Vendió la tierra, se acabó el dinero. ¿Qué va a hacer ahora? Según el versículo 35. Tiene que venir y va a buscar a su hermano. Dice, ¿sabes qué? Pues no tengo dinero, no tengo nada para comer, tengo familia. ¿Qué va a hacer esa persona? Se va a vender. Se va a vender a sí mismo. Pero Dios está diciendo que no los traten mal, o sea, no lo vas a golpear. No, o sea, es un esclavo, pero Dios dice que lo vas a tratar fíjense lo que dice, lo vas a tratar como un forastero, como un extranjero. Es un esclavo porque se vendió, pero es muy diferente a que sea un esclavo voluntario, porque está pidiendo para comer. Entonces él va a tener derecho al sustento, tiene derecho al techo y al vestido. Puede salir, es un esclavo, pero ¿cómo lo van a tratar? Como un forastero, como un extranjero. No lo van a humillar, no lo van a golpear, no lo van a marcar. Esa es una esclavitud que se aplica como, se le llama ganar. O sea, el israelita está usando el ganar. Sin embargo, ellos también están ganando. Porque el otro, sí, dice, porque ya te tengo, me vas a ayudar, vas a trabajar para mí, no te voy a pagar. ¿Sí? Lo que te voy a dar es techo, comida y abrigo. Entonces, no eres un esclavo, te voy a tratar como mi huésped. ¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es que tú puedes ir en la noche y puedes ir con tu familia. Entonces, eso se le llama de una manera voluntaria. Versículo 36. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. ¿Qué le está diciendo? El domingo hablé un poquito de esto, ¿verdad? Pero dice Dios, cuando tu hermano venga y te pida un préstamo, porque dice, no tomarás de él usura ni ganancia. Entonces dice, mira, alguien se empobreció, llegó un momento dado que aún el dinero de la tierra ya se lo gastó, fue mal mayordomo y viene y te pide un préstamo, no le cobres ¿qué? Impuestos. O sea, no le cobres impuestos, no hagas usura. O sea, delante de Dios la usura es mala. Entonces, si alguien viene y te pide dinero, lo que tú vas a hacer es prestarle dinero y le vas a dar un tiempo a que te lo pague. O sea, no se lo vas a regalar. Es como la tierra. Tú me das la tierra y la tierra va a producir fruto y ese fruto es mío, es de mi familia. ¿Sí? Yo voy a aprovechar lo que la tierra me da. Entonces, ya me gasté dinero, me quedé pobre. Yo decía al domingo, ¿cómo es el diseño de Dios para acabar con la pobreza? ¿Con qué Dios está diseñando? Primero, número uno, que no haya ricos que se enriquezcan innecesariamente, porque eso está mal delante de Dios, el abuso. Y el pobre, que haya un límite en la pobreza. Entonces, ya vendí mi tierra, te la regreso en el año jubileo.
y empiezo de nuevo otra vez. ¿Cómo Dios acaba con la pobreza? Dios acaba con la pobreza dándole a aquel pobre algo para que él sea autosuficiente. ¿Por qué? Jesús dijo, a los pobres ayudarlos. ¿Cómo? Precisamente de esa manera. Entonces nosotros tenemos que discernir y que pedirle a Dios sabiduría para ayudar a esas personas. Porque ¿qué está haciendo Dios? Con ellos les está dando algo para que trabajen. O sea, no les está, no es, dice, todo es mío, dice Dios, y lo que yo te doy, tú lo tienes que trabajar, no tienes que ser mayordomo de eso. Si alguien viene y ocupa dinero, tú como tu hermano israelita, tú le vas a dar ese dinero, no le cobres intereses, porque entonces no es tu hermano, ni yo soy tu Dios. El que no haga eso, le está dejando claro eso. Miren, hay extranjeros que están dentro de este pueblo, que están con ellos, pero ellos solamente tienen que seguir las leyes que se les llaman las leyes ágidas. ¿Qué son las leyes ágidas? Son las leyes que cuando estudiamos Génesis 9 las vimos. Cuando habla Dios del pacto con Noé, le dice, estas leyes harás: respetarás el matrimonio, ¿sí? amarás a tu Dios, y luego le dice, tienes que aplicar justicia. O sea, son leyes que Dios le está dando a Noé. Entonces, ¿qué hace el extranjero? Pues precisamente eso, ¿sí? O sea, tu Dios no es mi Dios, pero yo voy a respetar todo lo que tu Dios dice en la tierra donde yo habito. Entonces, en ese momento, dice el Señor, si alguien viene y te pide dinero, no le cobres impuestos, no hagas usura. Lo que vas a hacer es prestarle, y con ese dinero, lo que él va a hacer es invertirlo, sacar provecho de ese dinero, y tarde o temprano lo tiene que regresar. ¿Cómo le vamos a ayudar nosotros a los pobres? ¿Cómo le ayudamos? Entonces, hoy en la actualidad, en el contexto de hoy, dice lo que dice el Señor. ¿Cómo los podemos ayudar? ¿Qué hacemos nosotros, por ejemplo? Juntamos despensas, ¿sí? Y cuando yo sé que alguien necesita, pues le llevo la despensa. Y de repente, pastor, le trajimos ahí una latita, le trajimos unas sopas, y yo voy guardándola en bolsas, ¿sí? Ahora algunos de ustedes me han visto que he entregado, no sé, ¿verdad? Entonces, bueno, y tomo fotos, y a los que me apoyan, pues les mando las fotos. Hermano, ya dice, no me mande fotos. No, le digo, no, miren, nomás aquí estaba, aquí ya las entregamos. Algunas veces, a veces no, ¿verdad? Pero eso es bueno aplicarlo. Entonces, mientras que esa persona, sí, se empobreció, nosotros lo podemos apoyar. Fíjense, porque es parte del pueblo, se aplica. Más sin embargo, tenemos que discernir a quién debemos ayudar. Por ejemplo, ¿se acuerdan del hijo pródigo? ¿Qué pasa si al hijo pródigo le damos una despensa? El hijo pródigo no va a regresar a casa. Entonces nosotros aquí tenemos que nosotros saber cómo es el diseño de Dios, y pedirle a Dios que nosotros nos vamos a equivocar. Entonces tenemos que, ¿cómo ayudarle a esa gente? ¿Cómo le vamos a ayudar con ayudar al pobre? Muy bien, no tiene trabajo. No tiene trabajo. Dice la palabra que entonces en el Nuevo Testamento traían todos los pies de los apóstoles, y los apóstoles lo convertían en dinero. Los que tenían más, no es que se quedaban sin nada, no es quedarse sin nada, sino es el que tiene más. El que tiene más vendía su casa, lo traía a los apóstoles, y a los apóstoles que sabían la necesidad de todos, ¿sí?, ellos lo convertían en comida. ¿Sí me voy explicando? Ese es el diseño de Dios. Es el diseño. Muy bien, Pedro, ¿sí? A ver, Santiago, Juan, aquí tenemos este dinero, ¿sí?, para que ustedes lo conviertan en una ayuda. Y dice la palabra que nadie tenía necesidad de nada. ¿Qué está haciendo Dios al pueblo de Israel? Y que la iglesia primitiva lo aplicó, y que nosotros debemos de aplicarlo en su momento. Precisamente esto: darle a él algo, vamos a suponer, para que busque trabajo. Y mientras que él buscó ese trabajo y ya tiene el trabajo, pues ahora sí, ese dinero que tú le diste, él lo va a regresar. ¿Sí me voy explicando? Ese es el diseño de Dios. Así es lo que Dios le está diciendo. Y sigamos leyendo Levítico capítulo 25, en el versículo, ¿cuál nos quedamos? ¿31? No, 35. Cuando tu hermano empobreciera y se cogiere a ti
tú lo ampararás como forastero y extranjero vivirá contigo. Ya lo expliqué. No tomarás de usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. La persona que está cobrando usura no tiene temor a Dios. La persona que está cobrando intereses no tiene temor a Dios en el pueblo de Israel. ¿Sí? Le está diciendo al Señor, tú trátalo como forastero, o sea, es tu huésped, está en tu casa, dale, o sea, va a trabajar para ti, no le vas a pagar. Imagínate que llega el forastero, llega aquel que se emborracha y dice, bueno, ya trabajé contigo, ahora me das techo, comida, aparte para llevarle a mis hijos, o para llevarle a mi hija, y luego aparte dame ropa, y aparte quiero que me pagues. Pues no, ¿verdad? No, cometiste un error, fuiste negligente, no cuidaste lo tuyo, y ahora le mandas mucho, pues no, chiquito. La cosa es que vas a trabajar, te va a dar de comer a ti, vas a trabajar, vas a tener techo, ¿sí? Y lo demás te lo vas a ganar trabajando, pero no se te va a pagar. Entonces fíjese cómo hace Dios. Le está enseñando a ese hombre a que cuando llegue el jubileo, él ahora que se le regrese a la tierra y él ya no va a ser esclavo, ahora él sea más persuasivo, que sea menos, o sea, va a ser más pues ahora sí que más dedicado a lo que Dios le ha dado, y esto es buena mayordomía. Entonces Dios les está enseñando a ellos que deben ser buenos mayordomos. El domingo les dije, ¿qué tal que ustedes se levanten, es jubileo, y de repente se dan cuenta que ya nadie tiene deudas? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, ¿verdad? Dicen, ay, qué padre es jubileo, ¿no? Bueno, eso sucede en el pueblo de Israel. Todo esto va apuntando a alguien, a Jesucristo, nuestro Redentor. Más que una deuda económica, Él ha pagado por nuestro pecado. Él ha sido nuestro Redentor. Quiero enseñar un poquito más. Vamos al versículo 30 y ¿cuál nos quedamos? 37. Dice, no le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para daros la tierra de Canaán, para ser vuestro Dios. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiera a ti, no le harás servir como esclavo, como criado, como extranjero estará contigo, hasta el año del jubileo te servirá. O sea, no le harás servir como esclavo. O sea, es tu esclavo, pero no lo trates como ese esclavo, es tu hermano, es un forastero. Recíbelo como un forastero, pero no lo trates como esclavo. O sea, es tu huésped, y cuando llegue el año del jubileo, será libre. Versículo 41. Entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres se restituirá, porque son mis siervos, los cuales saqué yo de la tierra de Egipto, no serán vendidos a manera de esclavos. Es lo que le está diciendo. Versículo 43, ¿lo tenemos ahí? Dice, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. O sea, no te puedes ensañar con él con dureza, porque tú tienes temor a Dios. Así tu esclavo, como tu esclava que tuvieres, serán de los gentes que están en vuestro alrededor. De ellos podréis comprar esclavos y esclavas. También podréis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros, y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra, que están con vosotros, los cuales podréis tener por posesión. Versículo 46. Y los podréis dejar en herencia para vuestros hijos después de vosotros, como posesión hereditaria. Para siempre os serviréis de ellos, pero en vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearás cada uno sobre su hermano con dureza. O sea, está haciendo el Señor excepción con referente al extranjero y con referente al pueblo de Israel. Versículo 4 nos quedamos. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriqueciere, y tu hermano que está junto a él empobreciere, y se vendiera el forastero o extranjero que está contigo, o alguno de la familia del extranjero, después que se hubiera vendido, podrá ser rescatado, uno de sus hermanos lo rescatará. Entonces estamos hablando que aún un extranjero, ¿sí? O sea, fíjense cómo Dios está viendo al extranjero. O sea, Dios, aunque esa persona es un extranjero, dice que esa persona se puede enriquecer. Están conviviendo con el pueblo de Israel. Y Dios no está diciendo, no, ustedes no. O sea, dice, aún ese extranjero te puede comprar como esclavo. Mas, sin embargo, él también tendrá que soltarte en el año del jubileo. Entonces, fíjate cómo
algunas veces tenemos esas enseñanzas de que no convivas con nadie. No, Cristo dijo, estamos en el mundo, pero no se haga en ese mundo. Entonces, tenemos que ser sabios también nosotros, y es lo que está diciendo el Señor al pueblo de Israel. Ustedes están conviviendo con ella, gente que dice, no, yo soy cristiano, yo no convivo con nadie. Sí, no. Dice el Señor, mira, ahí está el extranjero. De hecho, hay gente de Israel que se va a vender a ese extranjero. Pero también el extranjero tiene que aplicarse a las leyes de Dios. Versículo 49. O si tu tío, el hijo de su tío, lo rescatará, o un pariente cercano a tu familia lo rescatará, o sus medios alcanzaren, él mismo se rescatará. Hablamos otra vez del Redentor, el que te compra, sí, para que seas libre. Hará la cuenta con el que lo compró desde el año que se vendió a él hasta el año del jubileo, y ha de apreciarse el precio de su venta conforme al número de los años, y se contará el tiempo que estuvo con él conforme al tiempo de su criado asalariado. Si aún fueren muchos años, conforme a ellos devolverá para su rescate el dinero por el cual se vendió. Y si quedara poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces hará un cálculo con él y devolverá su rescate conforme a sus años. Yo quiero que me acompañen, por favor, Apocalipsis. Quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 5, ¿sí? cómo se aplican estas mismas leyes. Ya hablamos del jubileo, de ser libre israelita, pero hablando precisamente del Redentor. Entonces, toda esa tierra, sí, la puede pagar un Redentor, un pariente cercano. Vamos, Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Fíjense cómo podemos entender ahora Apocalipsis capítulo 5. Vamos a ver. Apocalipsis capítulo 5, le voy a ver del 1 al 10. ¿Lo tenemos ahí? Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ningún digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, y aquí que el Dios de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¿Qué está sucediendo en Apocalipsis? Juan llora y dice que nadie podía abrir ese rollo. ¿A qué se refiere con ese rollo que tiene en sus manos y que nadie lo puede abrir? Miren, cuando una persona del Levítico 25 del pueblo de Israel se empobrecía y vendía la tierra, aquel hombre, cuando llegaba a compraba, pero él recibía una copia del vendedor, y el vendedor se llevaba precisamente ese rollo, una copia, y le ponía un sello con cera y no lo podía abrir. Cuando era la hora de recuperarlo, él venía con esa copia sellada con cera. Entonces no podía enterarse ni el que, vamos a suponer que yo lo comprara, y si yo le puse ahí: no, solamente me vendió una tierra, no 2, pero si se dudaba de eso, tenían que abrir el rollo, que era la copia que estaba sellado con cera. Entonces nadie lo podía abrir, solamente aquel que venía para redimir. Y si había alterado algo, él lo tenía que abrir. Entonces, fíjense bien, la Biblia dice que todo es de Dios, pero sucedió algo. Cuando Adán peca, sí, todo se pierde, se va perdiendo. Y ahora tiene que venir alguien precisamente a redimir la creación y a redimir la tierra. Y ese rollo, si nadie lo puede abrir. Y Juan
está llorando porque nadie la puede abrir. Y el único que puede abrirlo, sí, es Jesucristo. Entonces dice, no encontramos a nadie. Y el único que lo podía abrir es el Señor. Al ser la gloria y la honra. Y eso se refiere, ese libro que tiene, se cumple una palabra. Vamos a Daniel capítulo 7, por favor. Daniel capítulo 7, 13 y 14. Dice el profeta Daniel, todo eso está hablando desde Génesis capítulo 3, hablando que él aplastará la cabeza de la serpiente, viene a redimir a la humanidad, no nada más la tierra, ¿sí? Entonces, Adán se quedó sin nada, pero Jesucristo es el segundo Adán que viene a redimir. Daniel capítulo 7, versículo 13, por favor, dice, miraba yo una visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, ¿se fija? Todos los pueblos, naciones, lenguas, le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Él vino para redimir todos los reinos. Vamos a leer algo más que está, por ahí dice aquí un versículo, Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32, te voy a leer del 8 al 15, del Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 32, 8, dice, vino a mí Hanamael, hijo de mi tío, dice Jeremías, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo, compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate, cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanamael, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el dinero 17 ciclos de plata, 10. Y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en balanza. O sea, ellos tenían que sellarla. Cuando era una compra, agarraban la copia y la sellaban. Y tomé luego la carta de venta, sellada según el derecho y costumbre, y la copia abierta, y di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, hijo de Masías, delante de Hanamael, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la cárcel, y di orden a Baruch delante de ellos diciendo, así ha dicho Jehová, versículo 14, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma estas cartas, esta carta de venta sellada y esta carta abierta, y ponlas en la vasija de barro, para que se conserven por muchos días, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos desde Israel, aún se comprarán casas, heredades y viñas en esta tierra. Entonces habla de la escritura y copia que representaba el terreno, y se sellaban, era una copia sellada, y el que la compraba veía la hoja, sí, y se sellaba, pero cuando venía a redimirla, si había alguna alteración, tenía que abrirla. Apocalipsis dice que nadie podía abrir ese libro, y es precisamente la redención de la tierra y todas las cosas, y no más de la tierra, sino de la humanidad. Vamos a Levítico capítulo 25. Fíjate cómo nos va llevando Levítico para poder entender cosas, ¿sí?, que después vamos a estudiar en Apocalipsis, o que ya estudiamos, pero otra vez la estamos leyendo. Mire lo que dice en Levítico capítulo 25, ya para terminar. Levítico capítulo 25, nos quedamos en el versículo 52. Y si quedare poco tiempo hasta el año del jubileo, entonces habrá un cálculo con él, y devolveré su rescate conforme a sus años. Como con él tomado salario anualmente, hará con él, no se enseñoreará de él con rigor delante de tus ojos. Y si no rescatare de sus años, en el año del jubileo saldrá, y haré sus hijos con él, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová, vuestro Dios. Ahí terminamos el 25, vamos a orar. Padre, te damos gracias. Oramos, Señor, y te damos gracias porque hubo alguien que nos redimió, hubo alguien que pagó por nosotros, así como en Israel había alguien que pudiera redimir y comprar esas tierras. Hubo alguien, Señor, que vino un poquito más de hace 2000 años, humanamente, siendo el Hijo de Dios, y se acercó al anciano de días y pudo abrir ese rollo. Hoy podemos nosotros decirte gracias, Señor, por la redención y que pagaste con sangre. Gracias, Cristo,
Hoy somos libres, Señor, y nuestra deuda ha sido cancelada. Ayúdanos, Señor, para ser obedientes. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras deudas, Señor. Ayúdanos, Señor, para seguir avanzando. Ayúdanos, Señor, porque un día estaremos delante de ti y tú nos dirás: buen siervo fiel, pasa tu morada. Ayúdanos para ser fieles en el llamado. Nos podemos sentir cansados, agotados, pero queremos ser fieles a lo que tú nos has llamado. Hoy en esta hora, Señor, te damos a ti la gloria, Señor, te damos a ti la honra, porque, Señor, no somos dignos. Tú eres digno, Señor, de abrir ese sello. Tú eres digno y eres digno de toda la gloria y toda la honra. Nosotros no somos perfectos, pero por tu gracia es que no hemos sido consumidos, por tu misericordia no hemos sido consumidos. Gracias, Señor, porque en eso consiste el Evangelio, en la gracia que has derramado hacia nosotros. Gracias por tu misericordia, Señor, porque no la merecemos. Por eso hoy, Señor, queremos servirte, queremos ser fieles, a pesar de las pruebas, a pesar, Señor, de que somos seres imperfectos. Pero aquí estamos, Señor, en fe, siendo fieles a tu palabra y a tu llamada. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pues le damos gracias a Dios. No sé si hay alguna pregunta, hermanos, del tema.